México y su población. Censo de Población 2020. En el 2020 se llevó a cabo el censo de población en nuestro país. Los resultados de dicho censo son los siguientes. México cuenta con una población total de 126.014.024 habitantes. A nivel mundial, México ocupa el lugar número 11 con 126 millones. En el continente americano, México ocupa el tercer lugar, solo después de Estados Unidos de América, que tiene 331 millones de habitantes, y Brasil, que tiene 212 millones. En la actualidad, los países más poblados del mundo son China, con 1.439 millones de habitantes, y la India, con 1.380 millones de habitantes. Densidad poblacional de México. La densidad poblacional de un país se mide a partir del número de habitantes con el que cuenta, y bueno, se divide entre la cantidad de territorio que cuenta dicho país. Para el caso de México, como ustedes saben, México, según el censo 2020, tiene una población de 126.014.024 habitantes y tiene un territorio de 1.960.646 kilómetros cuadrados. Esto da como resultado que en México se tenga una densidad poblacional de 64 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, como ustedes saben, la distribución de la población en nuestro territorio no es uniforme. Esto se debe sobre todo a la orografía del terreno, al relieve y al clima y a otras cuestiones como acceso al agua, desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Esto hace que la población se concentre en algunas regiones y en algunas otras regiones muy extensas haya muy poca población. Como podemos ver en esta imagen del lado derecho de su pantalla, tan solo en esta región, que aparece en color naranja, se concentra el 21% de la población total de nuestro país. Y en esta región que aparece en verde, también se concentra el 21% de la población total del país. Entonces podemos ver que la densidad poblacional en el norte del país es muy poca, y bueno, en el centro la densidad poblacional es muy alta. Chihuahua es por ejemplo, Chihuahua es la entidad más grande de la República Mexicana, con 247.412 kilómetros cuadrados, y tiene una densidad poblacional de apenas 15 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, la Ciudad de México, que es el territorio o es el estado con menor extensión territorial, 1.494 kilómetros cuadrados, tiene una densidad poblacional de 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado. Población por entidad federativa. Las entidades más pobladas de nuestro país son el Estado de México, con 16.992.418 habitantes. Le sigue la Ciudad de México o CDMX, con 9.209.944. Y en tercer lugar se encuentra el Estado de Jalisco, con 8.348.151 habitantes. Las entidades federativas menos pobladas de nuestro país es el Estado de Colima, con apenas 731.391 habitantes, el Estado de Baja California Sur, que registra 798.447 habitantes, y el Estado de Campeche, con 928.363 habitantes. Por otra parte, los municipios más poblados de todo el territorio mexicano son los siguientes. Es muy interesante aquí cómo
cuando estaba haciendo el presente video, yo esperaba que el municipio o el territorio con mayor densidad poblacional, en particular sería alguno de la CDMX o del Estado de México. Sin embargo, el que tiene más población, el municipio con más población en todo nuestro país, es el municipio de Tijuana, que hace frontera con el estado de California en Estados Unidos. Este municipio tiene una población de 1.922.523 habitantes, casi 2 millones concentrados en un municipio. En segundo lugar está Iztapalapa, en ese CDMX, que tiene 1.835.468 habitantes. En tercer lugar está el municipio de León, con 1.721.215 habitantes. En cuarto lugar, Ecatepec de Morelos, del Estado de México, con 1.645.352 habitantes. Le sigue el municipio de Juárez, en Chihuahua, con 1.512.450 habitantes. Le sigue el municipio de Zapopan, en Jalisco, con 1.476.941 habitantes. Le sigue el municipio de Guadalajara, con 1.385.629 habitantes. Posteriormente, el municipio de Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, con 1.173.351 habitantes. En el estado de Nuevo León, el municipio de Monterrey, con 1.142.994 habitantes. Hombres y mujeres. Desde hace 35 años en México se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Para el 2020, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 4 millones de mujeres. El censo del 2020 arrojó que en México existen 64.540.634 mujeres y 61.473.390 hombres. Es decir, en México, en el total de la población, el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres. Es decir, hay 95 hombres por cada 100 mujeres en nuestro país. Oaxaca es la entidad federativa que tiene el mayor porcentaje de mujeres, con 52%, mientras que Baja California Sur tiene el mayor porcentaje de hombres, con 51%. Edad media y esperanza de vida en México. La edad media de los mexicanos es de 29 años, es decir, gran parte de la población en México ronda de los 20 a los 29 años. Por otra parte, el promedio de vida de los mexicanos en la actualidad es de 74.73 años. Se espera que para el 2050 la esperanza de vida sea de 79.42 años. La esperanza de vida de las mujeres en nuestro país es de 78 años, mientras que la esperanza de vida en los hombres es de 73 años. Es decir, las mujeres en México tienen una esperanza de vida más larga. Finalmente, un dato interesante sobre esta cuestión es que el estado de Nuevo León es la entidad federativa con la esperanza de vida más alta, 76.7 años, mientras que Chiapas, por su parte, ocupa el último lugar con 73 años de esperanza de vida. Tasa de crecimiento de la población en México. La tasa de crecimiento de la población en nuestro país ha tenido fluctuaciones a través de la historia, sobre todo en los últimos 100 años, fluctuaciones muy marcadas. Por ejemplo, en el año 1895, la tasa de crecimiento de México era de 1.4, tenía 12.7 millones de habitantes. Para 1900,
La tasa de crecimiento de la población fue de 1.1. En el año de 1910, la tasa de crecimiento de la población bajó debido a la Revolución Mexicana a 0.5%. En la década de 1920, la tasa de crecimiento tuvo un repunte, una recuperación, llegó hasta 1.7. En la década de 1930 llegó a 1.8. En la década de 1940 la tasa de crecimiento de población llegó a 2.7. En 1950 la tasa de crecimiento de población en nuestro país llegó a 3.1 y finalmente alcanzó su máximo histórico en la década de 1960 con 3.4 de crecimiento poblacional. Finalmente, en la siguiente década, en la década de 1970, la tasa de crecimiento comenzó un descenso, llegó a 3.2. En la década de 1980, 2.0. En la década del 90, 1.9. En la década del 2000, 1.4. Y finalmente, en la década del 2010 al 2020, llegó a 1.2. Es decir, en la actualidad la tasa de crecimiento que tenemos en México es similar a la que se tuvo en la década de 1900 a 1910. Parece una coincidencia en cuanto a los años, pero bueno, es un dato muy interesante. Por otra parte, en México, durante el año 2019 se registraron 504.923 matrimonios. De estas uniones, 501.327 se realizaron entre parejas de mujeres y hombres, mientras que 3.596 fueron entre personas del mismo sexo. Características de la población en México. La población en nuestro país en los últimos 100 años ha ido creciendo de manera exponencial. Un ejemplo de ello es que para el año de 1910, México tenía en total 15 millones de habitantes. En cambio, para el año 2020, tan solo el Estado de México registra más de 16 millones de habitantes. Esto refleja un poco cómo ha sido el crecimiento de la población en México. En la actualidad, una de las características principales de la población en México lo podemos ver a partir de la pirámide poblacional. Como ya vimos, México cuenta con una población de arriba de los 126 millones, de los cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Dicha población se distribuye en grupos llamados quinquenales, que se dividen por diferentes edades, y esto arroja una gráfica en forma piramidal en nuestro país, donde la mayor parte de la población son niños, una parte importante son jóvenes, y a partir de ahí siguen los adultos y los adultos mayores, y esto hace que la gráfica tenga una forma piramidal, como se dijo. Sin embargo, dicha pirámide poblacional no siempre ha sido igual, ha tenido cambios a lo largo de la historia y lo seguirá teniendo. En la siguiente imagen podemos observar cómo ha sido la dinámica poblacional en nuestro país. En el año de 1950, la base de la pirámide estaba constituida por niños de 0 a 10 años. La mayor parte de la población la constituían niños, le seguían adolescentes y jóvenes de 10 a los 20 años, después seguía la población de los 20 a los 40 años y bueno, finalmente muy poca población arriba de los 60 y los 80 años. Sin embargo, dicha figura ha ido cambiando, dicha gráfica ha ido cambiando a lo largo de la historia. En 1970 podemos ver que la base de niños creció de manera significativa
y la base de jóvenes no creció mucho. Sin embargo, para el año 2000, la base de jóvenes de entre 10 a los 20 años aumentó de manera significativa y la pirámide dejó de tener una forma exacta de pirámide como se concebía en 1950. Se calcula que para el año 2025 la forma piramidal cambie y la mayor parte de la población de nuestro país tenga entre 30 a 50 años. Finalmente, se calcula que para el año 2050 la mayor cantidad de la población en nuestro país se encuentre entre los 50 y los 70 años. Es decir, en un futuro se espera que la población, no solo de México, sino la población del mundo, sea una población mayor de edad, de la tercera edad, una población anciana. Extranjeros que viven en México. En México tenemos gran cantidad de extranjeros viviendo en los diferentes estados de nuestro país. El mayor número de ellos provienen de Estados Unidos, con 738.103 habitantes o extranjeros viviendo en México. Le sigue España con 77.069, Guatemala con 35.322, Colombia con 14.942 y Argentina con 13.896. Como podemos ver en el mapa, la mayor cantidad de extranjeros provienen de Estados Unidos y se distribuyen a lo largo de la República. Por otra parte, hay algunos grupos, por ejemplo, españoles, que se concentran sobre todo en la Ciudad de México, y gente que viene de Centroamérica, sobre todo de Guatemala, que se concentra en los estados del sureste mexicano. Finalmente, ya para cerrar este video, en la siguiente imagen se puede ver la cantidad de migrantes mexicanos que viven en diferentes países del mundo. En la actualidad se tiene un registro aproximado de 12 millones de mexicanos que viven fuera de nuestro territorio, de los cuales, como es sabido, la mayor parte de ellos, el 97.33%, radica en los Estados Unidos. Creo que esto es algo muy evidente. Todos en México, la mayor parte de nosotros tenemos algún pariente que vive en Estados Unidos y bueno, además de Estados Unidos, también hay gran cantidad de mexicanos que viven en Canadá, en España, en algunos países europeos como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, entre algunos otros. Y bueno, con esto concluyo el video. Por mi parte es todo. Espero que el video haya sido de su agrado y que la información les sea útil para cualquier cuestión que la necesiten. Me despido, el maestro Miguel Ángel Medina. Los espero para el siguiente video. Muchas gracias.